La práctica 5 se refiere a las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler básicamente son las que nos describen cómo se comportan los planetas en su movimiento traslacional alrededor del Sol. Así de manera rápida, la primera ley menciona que los planetas se mueven en una órbita elíptica y que el Sol se encuentra en uno de los focos. Esta primera ley de Kepler se le conoce como la ley de las órbitas. La segunda ley de Kepler menciona que si se toma al Sol como un punto imaginario y se trazan líneas desde el centro del Sol hacia la elipse imaginaria del recorrido de alguno de los planetas, formando una especie así de rebanada, como rebanadas de pizza, se encuentran unas superficies, unas áreas imaginarias. Entonces, por ejemplo, si se toma en cuenta el trayectorio desde la letra D hasta la letra E, el recorrido del planeta, y dos líneas imaginarias hasta el centro del Sol, esa sería un área, una superficie. Esta ley lo que nos dice es que se barren o que se forman áreas iguales de recorrido. Si se observa, por ejemplo, entre la J y la A, ahí se expresa o se ve exagerado que de la J a la A hay un recorrido más corto que, por ejemplo, de la F a la G. Esta ley de las áreas nos dice que el recorrido en la parte más lejana al Sol es más lento y el recorrido más cercano al Sol es más rápido, para que en un mismo periodo de tiempo el área de recorrido, por ejemplo, de la F a la G sea equivalente al área de la J a la A y obviamente al centro del Sol. Entonces, la segunda ley de Kepler dice que una línea que conecte un planeta con el Sol abarca áreas iguales en tiempos iguales. Esa es la ley de las áreas. La tercera ley de Kepler es la ley de los periodos y es la que tiene una descripción de cómo afecta la, este, la distancia que tiene el planeta hacia el Sol, y está relacionada con la expresión que se encuentra aquí en la pantalla, donde dice que el periodo al cuadrado es igual a 4 veces pi al cuadrado por la a al cubo entre la constante de gravitación universal por la masa del planeta. Esta es la ley de los periodos. Esta es la ley que se basa para deducir la expresión que está en la parte de abajo, en donde se tiene una relación entre dos periodos y dos radios o dos distancias entre planetas diferentes. Puede ser el planeta Marte con Júpiter. A un planeta se le asigna la A, al otro la B, y conociendo los valores de un planeta se pueden encontrar los otros. Obviamente, el planeta base para tomar todas las medidas, pues es el planeta Tierra. También ahí en el material de la práctica se menciona qué es la unidad astronómica, la velocidad de la luz en el vacío, qué es el año luz. Se vuelve a mencionar la diferencia entre masa y peso. Y se tiene la actividad número 1. En esta actividad 1 se tiene una tabla. Es una tabla que tiene 3 columnas.
Aquí está dividida la tabla en dos partes para que cupiera en la hoja. En realidad es una sola tabla, donde trae una fecha, trae un radio vector o una distancia que está expresada en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio que hay del Sol a la Tierra, eso es una unidad astronómica, y una posición en grados. Esta tabla menciona que son diferentes posiciones con respecto al Sol para el planeta Mercurio en el año de 1990. Estas son unas coordenadas polares, donde nos dice la posición del planeta y la fecha. Las coordenadas polares se obtienen a partir de una distancia y un ángulo. En lo que se ha visto hasta ahorita, que ustedes han utilizado en física, en matemáticas, es una coordenada o un tipo de coordenadas rectangulares o cartesianas, en donde se tiene un eje X horizontal y un eje Y vertical. Y para encontrar una posición, para encontrar una coordenada, se dan dos coordenadas rectangulares. En X, ya sea positiva o negativa, y en Y, positiva o negativa, que significan que va de izquierda, derecha, arriba o abajo. En este caso se van a utilizar unas coordenadas que se denominan polares para encontrar una distancia en coordenadas polares. Primero se da una gráfica que no es rectangular. La gráfica se marca hacia la derecha con 0 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Hacia arriba se encuentran 90 grados, continuando hacia la izquierda en horizontal son 180 grados, continuando en sentido contrario a las manecillas del reloj se encuentran 270 grados y se termina en 360 grados. 0 grados y 360 grados tienen la misma posición. Entonces, en la gráfica primero se tiene la característica de que se grafica en circunferencias. Y también se tienen diferentes marcas. Aquí están marcadas con unas líneas. Por ejemplo, aquí está el 0, 0.5, el 1, la unidad. Estas pequeñas marcas corresponderían al punto 25 y al punto 75. La del centro tiene ahí el número 0.5. En las gráficas se puede encontrar que estén las marcas o que se tengan círculos. Ahí en la imagen de la práctica se tiene esta gráfica polar. Hacia la derecha están los 0 grados. Ahí se va rotulando, está el 10, 20, 30, 40, se llega al 90. Las líneas que corresponden a cada 10 llegan casi hasta el centro donde está esta circunferencia. Entre cada número están los múltiplos que terminan en 5, 75, 65, 55, y cada una de las pequeñas marcas equivalen a 1 grado. En esta gráfica se puede entonces encontrar de grado en grado toda la circunferencia. Si se observa la gráfica al centro, por ejemplo, esta primer circunferencia, la primerita, está un poco más oscura. Esa es el 0.05 unidades. Si se fijan hacia arriba, a la izquierda, hacia abajo, se vuelve a marcar 0.05, que corresponde a la primer circunferencia. Luego sería la del 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 hasta 0.10. Está un poco más oscura. Y así sucesivamente hasta llegar al extremo de la gráfica, que termina en 0.45. Entonces, esta gráfica polar, que está adecuada para hacer esta práctica, tiene como máximo el 0.
45, 46, 47, 48, llega hasta el 50. Aquí está, miren, aquí dice 0.50, es la última circunferencia, bueno, o la circunferencia que está completa, es la que apenas llega al margen del recuadro de la hoja. Las otras curvas también son circunferencias, pero se cortan por el margen. Entonces, esta que está completa es la del 0.50. Entonces, repitiendo, la coordenada polar se va a encontrar a partir de una distancia o un radio vector y un ángulo. Entonces, ¿dónde se utilizan las coordenadas polares? Las coordenadas polares se utilizan cuando hay algún fenómeno o algún movimiento que tenga un movimiento circular. Por ejemplo, si se está hablando de una llanta, de una rueda, de un disco compacto, de un DVD que ya casi no se usan, de un motor, el fenómeno se observa que alguna partícula o alguna posición del cuerpo está dando vueltas en función de un centro, de un eje, y es más fácil encontrar las coordenadas con una distancia al centro y el ángulo que tiene a partir de la horizontal, en vez de tener unas coordenadas rectangulares. En este caso, como se va a describir la posición de un planeta que está en órbita, pues es más fácil graficar en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Se puede hacer la transformación de un sistema a otro, pero ahorita no es el objetivo. Lo que sí es importante mencionar que es más fácil, más práctico, y así es como se acostumbra la gráfica en coordenadas polares. Entonces, regresando a esta tabla, lo que se busca es hacer una gráfica de el planeta Mercurio en cada una de estas fechas. Con esta tabla, que les digo que son esta tabla de 3 columnas, que está partida para que quepa bien en la hoja, en la primera parte va del 1 de octubre al 14 de noviembre, luego acá sigue 16 de noviembre, 18, 2 de diciembre. Aquí se van marcando cada 2 días la distancia a la que se encuentra al Sol, recordando que está en unidades astronómicas. Si dice punto 319, significa que está más, bueno, que está al 31.9% en relación a la distancia promedio que hay del Sol a la Tierra. Ese es punto 319. Y la posición más alejada al Sol podría ser la de punto 467. Si se fijan, aquí sube punto 465, punto 466, punto 467 y otra vez empieza a bajar 466, 464, 462. En esta parte, en el ciclo del planeta Mercurio, es cuando más alejado se encuentra del Sol, y la parte más cercana podría ser el punto 307, este que está por acá, el punto 307. ¿Cómo se va a realizar? Aquí sí, yo sí les recomiendo que impriman la última hoja. Esa sí va a ser necesario que impriman la última para que puedan trabajar. En la parte aquí de la izquierda yo tengo abierto el documento PDF y tengo aquí la mitad de la hoja donde está la primera parte de la tabla. Empieza del 1 de octubre, 1, 3, 5, va cada 2 días, luego empieza el 2 de noviembre, termina el 14 de noviembre, luego si me muevo en la hoja sigue el 16 de noviembre, 18 y empieza el 2 de diciembre. Aquí estas fechas corresponden a las fechas del planeta Tierra, pero estamos viendo, bueno, aquí en la tabla está tabulada las posiciones del planeta Mercurio. Entonces, para Mercurio, pues no hay diciembre, no hay enero. Esos son fechas de la Tierra, pero posiciones de Mercurio. En la parte derecha
estamos viendo la misma gráfica que ustedes tienen en el documento PDF, nada más que aquí la tenemos en digital, es exactamente lo mismo. La primera posición que se marca es la que corresponde al 1 de octubre y dice que está con un radio vector o con una distancia de 0.319 unidades astronómicas a una posición de 114 grados. Ya que tengan su hoja, tengan a la mano una regla o una hoja de papel para que puedan identificar los ángulos. Yo aquí voy a dibujar una línea, pero esta equivale a una regla. Ya se dijo que aquí hacia la derecha empieza el 0, va creciendo la graduación 10, 20, 30. Acá arriba sería el 190 y lo que nos interesa es buscar el 114. Entonces aquí será 90, 100, 110, 120. Si este es el 110, si este es el 120, aquí está el 115. Entonces esta línea, esta marquita es el 114. Ustedes van a agarrar una regla. Yo aquí voy a poner una línea auxiliar. Entonces esta línea que está en la pantalla de color azul representa una regla. Entonces ya se tiene identificada la posición de 114 grados. Ahora hay que encontrar la distancia. La distancia dice 0.319. Aquí en la tabla están expresadas las distancias a 3 decimales, 0.319. Pero en la gráfica no llegamos con tanta precisión. Aquí en la gráfica, si ustedes observan, están marcados con múltiplos de 0.05 y hay circunferencias concéntricas a 0.01. Eso significa que no podemos encontrar el punto 319. Tenemos que redondear esta cantidad, esta que está aquí de punto 319 a 2 decimales. Ya sabemos que si tenemos 3 decimales y vamos a redondear a 2, observamos el tercer decimal y si está entre 5 y 9, el segundo decimal sube 1. Y si el tercer decimal está entre 0 y 4, el segundo decimal se mantiene. Por ejemplo, punto 319 se redondea a punto 32. Punto 327 se redondea a punto 33. Por ejemplo, más abajo, punto 381 se queda en punto 38 o punto 380, que es lo mismo. Aquí dice punto 319, pero en la gráfica yo voy a buscar a 2 decimales, punto 32. Aquí está el punto 10, punto 20, punto 30. Aquí está el punto 30, miren. Este es el punto 30. Esta que está aquí en rojo, este es el punto 31, este es el punto 32. Aquí yo tengo ya seleccionadas dos líneas. Esta, la línea radial es la que va aquí del centro de la circunferencia hasta los 114 grados. Y la distancia es punto 32. Entonces, aquí en esta parte ustedes con un lápiz, yo sí les recomiendo que utilicen un lápiz, no usen lapicero o colores aquí al principio para que tengan oportunidad de corregir o de borrar. Y así con una línea bien delgadita, yo aquí en la pantalla dibujo una crucecita, ustedes lo pueden hacer con el lápiz, así una marquita suave que se vea así despacito. Ahí marcan con una crucecita o con un círculo esa posición. Entonces, esta es 2 de octubre. ¿Sí? Esta primer crucecita corresponde al 2 de octubre. Entonces, ya que tienen marcado con el lápiz, quitan la regla. El siguiente punto, similar, es en 126 grados y en la intersección del punto 33. Buscamos acá donde está el 126, que será 120, 125, 126. De aquí al centro coloco mi regla
y encuentro el punto 33, sería punto 30, 31, 32, 33. Entonces, esa intersección de esas dos líneas, y aquí vamos a copiar, vamos a ponerle otra marquita en el punto 33. Esa sería la del 5 de octubre. Y así sucesivamente se van a ir hasta que completen la gráfica. ¿Cómo se vería ya terminado? Ya terminado se vería algo más o menos como lo que está en la pantalla. Aquí está con circulitos, ustedes les digo, pueden poner un punto, pueden poner una pequeña crucecita, ¿sí? Completan toda la gráfica. Una vez que tenga ya todas las cruces o los circulitos marcados, van a unir cada uno de estos puntos con líneas rectas. Ya lo unen así con líneas. Si se alcanza a ver en la pantalla, no es una curva, es una serie de líneas rectas. Cuando ya se ve así hacia afuera, más lejos, se alcanza a apreciar la órbita, que es una órbita elíptica. Eso es el trazo del planeta Mercurio para estas fechas que están acá. Bien, ya que tengan completada la gráfica, hay que encontrar ahí algunos datos, hay que contestar estas preguntas. Ya que tengan su gráfica completa, ahora sí ya la pueden, si ustedes gustan, la pueden utilizar colores, la pueden iluminar las partes que piden ahí los ejercicios. Si no quieren utilizar colores, pueden hacer algo similar a lo que está en la gráfica, lo pueden hacer un relleno, un achurado así con líneas para que se vaya mostrando lo que se va pidiendo en los ejercicios.